Durante más de 30 años creí que ya no había nada en el mundo capaz de sorprenderme. Había recorrido desiertos en los que el viento parecía hablar en idiomas olvidados, había visto templos hundidos en silencio y había seguido rastros que muchos consideraban imposibles. Egipto me vio llegar 7 veces, caminando como un peregrino cansado que insiste en revisar cada piedra, cada sombra, cada grieta que pueda revelar un fragmento de verdad. Subí la montaña tradicional del Sinaí en 3 ocasiones distintas, escuchando siempre las mismas historias recitadas por guías que ya no creían en lo que repetían. Observé a peregrinos llorar frente a una roca que aseguraban había sido testigo de la voz de Dios, y aún así siempre hubo una sensación que me acompañó como un peso en el estómago o algo no encajaba. No era escepticismo, era una sospecha íntima, profunda, como un eco que la razón no podía callar. Algo en aquella montaña egipcia, en su forma, en su entorno, en su geografía, simplemente no coincidía con la grandeza del relato bíblico, y cada vez que trataba de imaginar a Moisés en aquella cumbre, cada vez que intentaba visualizar a millones de israelitas acampando en un valle demasiado estrecho, la duda se hacía más ruidosa, una duda que no nació para desaparecer. Quizá por eso aquella madrugada de noviembre de 1997, que Nagos, cuando mi teléfono sonó con una llamada desde Arabia Saudita, algo dentro de mí se tensó como una cuerda. Era una voz grave, rasposa, con un acento norteamericano imposible de confundir. Señor Benítez, encontramos algo que usted debe ver, algo que va a cambiar todo lo que creía saber sobre Moisés. No se presentó, no explicó detalles. Hablaba con la firmeza de quien sostiene un secreto que pesa demasiado. No puedo decir más por teléfono. Si le interesa la verdad sobre el monte Sinaí, búsqueme en Jerusalén, Hotel King de Condebate, habitación 347, y colgó. No dormí esa noche, no podía. Había oído miles de historias, cientos de testigos, decenas de relatos imposibles, pero aquella voz tenía algo distinto. No prometía un misterio, prometía una herida en la historia, un terremoto capaz de romper certezas milenarias, y yo sabía que debía escucharlo. 3 días después, llegué a Jerusalén. Era diciembre y el aire frío parecía mover las piedras antiguas como si respiraran. El olor a pan recién horneado subía desde el mercado, mezclado con el aroma de especias y café fuerte. Crucé el lobby del hotel con el corazón acelerado. Toqué la puerta de la habitación 347 y cuando se abrió entendí que nada volvería a ser igual. Un hombre de unos 60 años, piel curtida, ojos azules como hielo. Me observó en silencio antes de decir: «Soy Bob Cornuck. Lo que voy a mostrarle va a sacudir los cimientos del mundo». Y sin esperar respuesta desplegó sobre la cama mapas, fotos satelitales, imágenes ampliadas de rocas y montañas, diagramas, notas y marcas en rojo. Señaló una fotografía concreta, una montaña gigantesca en medio del desierto saudí, con la cumbre visiblemente negra, como si hubiera sido quemada por un fuego caído del cielo. «El verdadero monte Sinaí no está en Egipto», dijo. «Nunca estuvo allí. Está en Arabia Saudita, en un lugar llamado Jebel al-Lawz, y está prohibido, cercado, vigilado día y noche. El gobierno saudí no quiere que el mundo vea lo que hay ahí, porque lo que hay confirmaríamos que el éxodo no es mito sino historia». Me quedé paralizado. No era una teoría, no era un rumor, era una acusación directa contra siglos de tradición. Miré las imágenes: una roca gigantesca partida por la mitad, altares de piedra, grabados de becerros, 12 pilares erosionados pero todavía reconocibles, límites de piedra rodeando la montaña exactamente como describe el libro del Éxodo, y entonces vi algo que me heló la sangre. Las imágenes satelitales de esa región estaban borrosas, pixeladas, censuradas. «Mire cualquier parte de Arabia», dijo Bob. «Ahora mire esta área exacta, oculta, bloqueada. ¿Casualidad? No lo creo». Salí de aquel cuarto con una sensación que no había experimentado nunca. No era miedo, era el presentimiento de haber tocado algo prohibido, algo que alguien no quería que nadie tocara. Supe que tenía que ir, aunque costara años. Supe que debía verlo con mis propios ojos,
aunque significara enfrentar gobiernos enteros, y así comenzó mi propia travesía hacia el corazón del misterio. Pasaron 2 años antes de que finalmente obtuviera lo que buscaba. No una visa, Arabia Saudita no concede permisos así, sino algo más valioso, las coordenadas exactas, un contacto beduino. Y la confirmación silenciosa de que varios investigadores habían intentado llegar allí y habían sido expulsados, detenidos o vigilados. En abril de 1999, al fin pisé el noroeste de Arabia, un desierto inmenso, rojo, árido y bello como un sueño antiguo, y allí en el horizonte la montaña, no la del turismo egipcio, no la de las postales, una verdadera mole de piedra negra que parecía respirar. Mi guía beduino la señaló sin pronunciar su nombre. Ahí habló Musa con Alá, ahí descendió el fuego, pero ahora está prohibida, nadie se acerca, nadie pregunta. Acampamos a 3 kilómetros. Era demasiado peligroso llegar más cerca. Pero incluso a esa distancia la montaña imponía un silencio absoluto. No era un monte cualquiera, tenía una presencia, una gravedad, un peso espiritual que hacía que incluso el aire pareciera distinto. Y cuando observé la cumbre con mis binoculares, lo que vi me dejó atónito. La roca estaba quemada, quemada de verdad, ennegrecida como carbón, sin explicación geológica, sin volcanes cerca, sin actividad natural conocida. Era como si algo inimaginable hubiera descendido allí y hubiera marcado la piedra para siempre. Dormí poco esa noche, o más bien no dormí. Pasé horas imaginando a Moisés en ese mismo punto del desierto, imaginando al pueblo reunido, imaginando el fuego descendiendo y un sonido como trueno eterno, y lo supe. Lo supe con la misma claridad con la que uno reconoce el peligro o el amor. Esa montaña tenía un secreto. Volví 2 años después, en julio de 2001, esta vez más cerca, con más riesgo, con más convicción, y lo que vi entonces trastocó todas mis certezas. La roca partida, una mole de 20 metros abierta como si una espada invisible la hubiera cortado. Canales tallados en la base, evidencia clara de agua fluyendo en un lugar donde jamás llueve. Y luego el altar, los becerros grabados, los 12 pilares, exactamente como los describe Éxodo, no parecidos, no aproximados, exactos. Cada vez que tocaba una roca, cada vez que encontraba una estructura coincidente con el texto bíblico, sentía el mismo estremecimiento. Estábamos demasiado cerca de la verdad. Pero la verdad no es un tesoro que se entrega fácilmente. Los jeeps del ejército aparecieron antes de que pudiéramos terminar de fotografiar. Tuvimos que huir entre rocas, respirar arena, escondernos durante horas con el corazón en el cuello. ¿Por qué tanta vigilancia? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué una montaña perdida en Arabia debía ser protegida como un armamento nuclear? La respuesta que me repetí durante años fue sencilla y brutal. Porque si esa montaña es el Sinaí, entonces toda una industria religiosa multimillonaria pierde poder. Entonces siglos de tradición deben reescribirse. Entonces la historia cambia. Y el mundo teme al cambio. Regresé a España con más preguntas que respuestas. Pero con una certeza: esa montaña era diferente, esa montaña guardaba algo. Con los años siguieron llegando más evidencias. Imágenes satelitales privadas revelaron campamentos antiguos alrededor del monte. Análisis geológicos confirmaron el calor extremo de la cumbre. Beduinos contaron historias transmitidas como si fueran parte de su sangre. Profesores, investigadores y expertos admitieron en privado lo que jamás dirían públicamente: la evidencia es demasiado fuerte, demasiado incómoda. Y con cada prueba, con cada descubrimiento, entendí algo más. Esta no era solo una investigación arqueológica, era un viaje hacia lo que significa buscar la verdad en un mundo que prefiere la comodidad de la tradición. Era un viaje hacia entender por qué algunos secretos se ocultan durante siglos. Y era también un viaje interior, un descubrimiento del lugar donde la fe se encuentra con la historia y la historia exige ser escuchada. Hoy, tantos años después, sigo mirando la fotografía ampliada de aquella montaña prohibida, la roca partida, la cumbre quemada, los límites de piedra. Y cada vez siento lo mismo: esa montaña está esperando.
Espera que alguien escuche lo que las piedras gritan. Espera que una generación tenga el valor de aceptar la verdad aunque derrumbe narrativas enteras. Espera que el mundo entienda que la tradición puede equivocarse, pero la geografía nunca miente. Y sé, profundamente sé, que la verdad saldrá a la luz. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero saldrá, porque esa montaña, ennegrecida y silenciosa, no puede permanecer oculta para siempre, no después de haber sido tocada por algo que ningún hombre ha podido explicar, algo que quizá cambió el destino de toda la humanidad.